Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, caras muy nuevas. Para los que no me conocen, yo soy Manuela Velázquez, Pablo y yo somos primos y hemos hecho un trabajo, si bien desde la distancia, nosotros tenemos proyectos que Dios ha puesto en el corazón. Entonces les venimos a contar dos cosas importantes. Primero, a principios de marzo vamos a tener el inicio de un taller que se llama Renovación de la Mente. Nos hemos dado cuenta que sino que debemos construir también la mente de Cristo para que las promesas que están aquí en la Biblia, las promesas que el mismo Cristo nos dejó, se puedan realizar en nuestra vida. Entonces no basta solo la fe, también hay que hacer una construcción. Y Dios nos ha el corazón como Dios nos ha el corazón comenzar para ¿cómo estás? Dios nos ha puesto en el corazón hacer un taller para aprender a renovar la mente y aprender a tener una fe práctica, una fe que impacte en el diario de tu vida, una fe que impacte en el diario de tu vida, en la cotidianidad. Entonces vamos a comenzar con un grupo más o menos de 10 personas, ¿sí? Para que máximo hoy hay poquitos, pero yo sé que yo creo que ya el cupo se va llenando, para que quienes quieran se pueden acercar, yo voy a estar organizando, el cupo se va llenando, para que quienes quieran se pueden acercar, yo voy a estar organizando las inscripciones. La idea es hacerlo acá mismo, en un salón más pequeño y que sea más privado, no va a ser tanto para hombres como para mujeres. Entonces al final se pueden animar y vamos organizando pues como los grupitos, listo. Adicionalmente, pues como los grupitos, listo. Adicionalmente, a finales de mayo vamos a tener nuestro primer retiro espiritual, ¿sí? Que va a ser con un especial del Espíritu Santo. Entonces váyanse programando, la idea es hacerlo el último fin de semana de mayo, vayan separando sus agendas, el último fin de semana de mayo, vayan separando sus agendas, les vamos a ir contando especificaciones del lugar, precio, todo listo. ¿Hay alguien de aquí que no está en el chat del grupo de Dios? Mucha gente. Listo. Entonces ahorita podemos organizar el link de acceso para que puedan estar en el grupo y podamos estar súper integrados. Ya no me robo más tiempo. Pablito. Préstame tu celular. Muy bien, gracias por estar acá. Nuestro principal anhelo es poder transmitir lo que nos cambió y cambiar, pues cambia cualquiera, ¿no? Pero cuando Dios cambia algo, le otorga una cualidad y una calidad especial. Cuando Dios algo, o en nuestro caso, pues, a alguien, esa vida es transformada y esa transformación implica un precio muy alto que alguien ya pagó por ti. Todo lo que recibimos de Dios es porque alguien ya pagó ese precio. Y yo concibo a la iglesia como un grupo de personas que reciben los beneficios que Jesucristo ganó en la cruz. Eso es la iglesia. Pero nuestro problema como iglesia es que o no creemos o no conocemos los mecanismos,
creemos o no conocemos los mecanismos que Él ha establecido para poder acceder a eso que Él determinó para nosotros. Cuando Él dice que desea que nuestra vida crezca y que crezca abundante. Esto me ha llevado a meditaciones muy largas por intentar desentrañar los misterios de una palabra tan sencilla. Amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios que seamos prosperados en dos esferas. Yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Ese así condicionando quiere decir que Dios anhela dos perspectivas, dos tipos de prosperidad en nuestra vida. Sabemos que no todo lo que Dios anhela se cumple. Dios no es alguien que... ¿Por qué no? ¿Cómo riñe esto con la soberanía de Dios? Dirían algunos teológicos del 1600. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Que Dios desea y Dios es soberano y los deseos de Dios se cumplen. Pero Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado así. Pero Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado así como tu alma prospera. Pero el alma de todos no prospera. Yo deseo que tú tengas una vida recta, pero no todos tenemos una vida recta. Yo deseo y pongo frente a ti una balanza. Y pongo frente a ti una balanza. Y en esta balanza, a la siniestra está la muerte, a la diestra está la vida. Te pido, elige la vida. Dios anhela eso. Dios anhela eso. Dios le dice al pueblo de Israel, mi anhelo para con vosotros es ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Y yo seré su Dios. Y ustedes me darán cara a mí. Y a comunicar al pueblo. Dile al pueblo de Israel, a mi pueblo, al que yo rescaté de Egipto, de la esclavitud, que yo quiero ser su Dios. Los judíos durante casi 200 años estuvieron en lo que se conoce como el delta del Nilo, la parte sur de Israel, actualmente en conflicto. Allí abrevó Abraham, allí abrevó también Jacob, allí también abrevó Isaac. Y cuando el faraón se le olvida las promesas que le había hecho a José, y bueno, según la tradición tenemos un conflicto, si fue Ramsés II o Tutmosis, dos faraones, no vamos a entrar en esos detalles históricos, sea cual fuera el faraón que riñó con Dios y con Moisés, él toma a ese pueblo y le dice, yo seré su Dios, y yo seré su Dios, y le dice a Moisés, ve y diles, y Moisés llega con el rostro resplandeciente a hablar con el pueblo de Israel. Venía con lo que nosotros llamamos el efluvio, la unción completa de haber pasado tiempo cara a cara en la presencia de Dios. Dicen las Escrituras que hasta cuando Moisés se retira de la presencia de Dios, dice que él pudo ver la espalda de Dios. Sabemos que eso es un antropomorfismo, ¿no? Da una atribuirle cualidades del hombre a Dios, pero una manifestación grande de Dios pudo ver Moisés, tanto que su biología misma recibió una impresión. Recuerden ustedes con la crisis de Chernobyl, por ejemplo, o con las bombas atómicas lanzadas por los estadounidenses después de la batalla en Pearl Harbor, cuando lanzan las bombas en Hiroshima y Nagasaki, que durante más de 30 años y aún contando,
siguen de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, y en Chernobyl también. Los efectos radioactivos. Cuando Moisés estuvo frente a frente con Dios, la exposición a la santidad de Dios, a su presencia, hizo que Moisés empezara a resplandecer físicamente. La transfiguración en un monte igualmente, cuando Jesús tiene el rostro resplandeciente, lo que nosotros llamamos la transfiguración. Cristo revela su naturaleza y él estaba imbuido de la naturaleza de Dios y le revela a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, su naturaleza, santo de los santos, en ese espacio. Y va al pueblo, y todo esto para seguirles hablando del mismo tema. Le dice: mira, Dios quiere hablar con ustedes, Dios quiere hablarles cara a cara. Y ellos veían que detrás de Moisés venía un bien, había una presencia, había algo que realmente ellos estaban pudiendo percibir desde su esfera sensorial. Y narra la escritura que muchos se asustaron y le decían a Dios, a Moisés, no, por favor, Moisés, no, con Dios, sé mediador entre nosotros. Empieza a producirse un fenómeno maravilloso, y es que ante la presencia de Dios, muchos ancianos de Israel comenzaron a profetizar llenos del Espíritu de Dios y empezaron a recitar, a hablar maravillas de Dios, así como los apóstoles en Pentecostés. Entonces, miren la relación tan bella que hay con esto. Muchas veces nosotros estamos buscando algo más de Dios, pero le huimos a lo que... Muchas veces nosotros estamos buscando algo más de Dios, pero le huimos a lo que Dios quiere. Queremos conocer su voluntad, pero le huimos. Y Dios le dice, yo quiero ser su Dios, quiero ser algo más de Dios, pero le huimos a lo que Dios quiere. Queremos conocer su voluntad, pero le huimos. Y Dios le dice, yo quiero ser su Dios, quiero ser su pueblo. Pero nosotros tenemos otra forma de pensarlo. Pero nosotros tenemos otra forma de pensar, de ver la realidad y entender el amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, y ser el rey de Israel, su solo Dios, y ellos eligieron un mediador que era Moisés. No se cumple que él solo quería después hablar por medio de los profetas, y ellos le pidieron a Dios un rey. Para ti es muy grande, pero el deseo de Dios hacia nosotros tiene diferentes obstáculos, y puedo afirmar ahora, por lo vivido, ya que estoy en una mediana edad y mucho para los más jóvenes que he vivido, puedo afirmar que el principal obstáculo entre el anhelo de Dios y la consecución de sus promesas somos nosotros. No son las circunstancias. No son las circunstancias. No es la casa en la que nací. No es el país en el que viví. No es la esclavitud de Egipto. Y una de las mayores excusas que nosotros le ponemos al Señor es el temor bien visto. Y ese temor es tan terrible que paraliza el deseo que Dios tiene. Tan terrible que paraliza el deseo que Dios tiene con tu vida. El temor a conocerle, el temor a que te dirija. Ay, Pablo, ¿qué estás diciendo? Yo ya soy capaz de irme a un parque y decirle a Dios, Dios, dígame qué hacer, y yo voy a hacer.
Yo pensaría eso. Dios ya ha probado tu corazón muchas veces. Y este es el momento en el que Él está buscando personas que se comprometan. Personas que se comprometan a conocerle, a transmitirlo. ¿Cómo voy a hablar de un Dios del que yo no veo nada? ¿Qué voy a transmitir? ¿A quién voy a animar si no estoy viviendo nada con Dios? Búscale al lado tu problema. Búscale por lo que Él es, por lo que Él representa. Y ahí está tu problema. Porque tu problema, el mío, es la falta de Dios en la vida. Falta de Dios en la vida. Ese es el verdadero problema de nosotros. Las cuentas de servicios, sí, eso es accesorio, eso es un problema, sí, de verdad. Sí, que esto, que una deuda, que necesito esto y no lo tengo. Eso es un problema, Dios lo sabe. No tenemos que convencer a Dios de nuestros problemas. Dios lo sabe. No tenemos que convencer a Dios de nuestros problemas. Dios ya los conoce. Orar no es intentar convencer a Dios de cuánto necesito su gracia. Orar es tener la convicción que el anhelo que Él tiene conmigo no es interrupción. Entonces, qué bueno cambiar un poco nuestra oración y decirle a Dios: Señor, yo quiero que tus anhelos en mí se cumplan. Señor, yo no quiero ser un obstáculo entre tu deseo que condicionados. Deseo, amado, que prospere tu vida. ¿Qué es esa prosperidad? Así como tu alma prospera. ¿Qué es esa otra prosperidad? Algunos, intentando desentrañar esa realidad, han vendido un evangelio de la prosperidad. Oye, ven, tu vida se transformará en violines y rosas. Llegarás, Dios, te faltaba dinero, llegas al evangelio, pues Dios te va a dar dinero. Te faltaba una pareja, ay, Dios te va a dar la mejor pareja. Y creemos que el evangelio es eso. Por una relación a los intereses del mundo, que es prosperar. La prosperidad de la que Dios nos habla es condicionada. La prosperidad de la que Dios nos habla es: me interesa lo eterno en tu corazón, y cuando lidies con lo eterno, yo te voy a ayudar con aquello que lidias, que es pasajero. Entonces, hay dos promesas que son análogas. Por un lado tenemos cuando el Señor nos promete y nos dice en su palabra, que anhelarás el reino de Dios y su justicia. Y yo, Dios, el Dios del universo, el Dios de Israel, el Dios que resucitó a Lázaro, el Padre de Jesús y Padre nuestro, dirá, el Padre de Jesús y Padre nuestro, dirá: y yo te añadiré el resto. Y yo te añadiré. Buscarás el reino de Dios y su justicia, y todas, escucha bien, todas las cosas te serán añadidas. El reino nos da la clave. Y si tú pones en un paralelismo esta palabra, que es una promesa, con el deseo de Dios, que es que prosperemos en esta vida, así como nuestra alma prospera, ahí es que eso empieza a tener sentido. Perdónenme la expresión, pero empieza a cobrar sentido y vida. Y entiendo yo: el problema de Dios no es con el carro, la casa y la beca. El problema de Dios es con el enfoque de tu corazón. El problema es el enfoque. Entonces, anhelarlo a Él me va a añadir cosas. Ahora sí tiene sentido que mi alma, en virtud que va prosperando en esa relación filial con Él, en mi vida se va desencadenando una serie de resultados
en todo lo que atañe a la vivencia, a mi quehacer en este mundo. Es una relación intrínseca, donde es nuestro corazón la llave que Dios utiliza para bendecir. Tu corazón es el canal, el puente, el interruptor, no se me ocurren más sinónimos, para que Dios derrame su gracia. El corazón debe estar alineado, y ahí, en esa alineación, puedes esperar. ¿Qué vas a decir algo? Una pregunta. ¿Qué entendemos? En la palabra de Dios, gracias. ¿Cuál es su nombre? Edwin, gracias. La pregunta es buena. Justicia, en los términos de Dios, o en los términos de su palabra, es muy diferente a la justicia en tanto nosotros heredamos de los griegos y los griegos de los romanos. Tienen los abogados en sus despachos, con la balanza, balanceando las obras buenas o las obras malas, o los egipcios que tenían en sus libros, en sus jeroglíficos, donde está por allá el dios, y uno ve a Anubis y a Set por un lado, calibrando lo que hizo una persona en su fase terrenal. La justicia en el Evangelio, cada que tú leas justicia, especialmente se nombra en todo el Nuevo Testamento en el Sermón de la Montaña. ¿Cierto? Bienaventurados todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia. ¿Qué es esa justicia? Es hacer justicia. ¿Qué es esa justicia? Es hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado el que anhele hacer la voluntad de Dios, no el que anhele que a esta persona que trabajó tanto le tengan que pagar esto porque es el salario legal. Eso no es justicia para Dios. Eso es justicia del mundo. Esa es la justicia griega, eso es justicia del mundo. Esa es la justicia griega, esa es la justicia del derecho romano. La justicia en Dios es el que procura la voluntad de Dios, conocerla y hacerla. Un justo para Dios no es el que de pronto estamos acá y yo estoy con Sol. ¿Cómo te llamas tú? Cualquier parentesco con las realidades. Y yo simplemente venga acá y diga, bueno, voy a hacer justicia, entonces tú te acabaste de ganar algo que yo vi, te ganaste una rifa, entonces págale a Sol, es lo justo. Eso no es justicia para Dios. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es aquel que procura hacer, aquel que está buscando y dice, el Padre nuestro, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero conocer cuál es tu voluntad. Ese es justo para Dios. ¿Ya? Miren que hay una diferencia dependiendo del ideal que yo tenga de justicia con el ideal que nosotros tenemos convencional de la misma. ¿Ya? Entonces, va a utilizar y necesita esa inclinación. La inclinación que se prepara para la bendición es la inclinación hacia Dios. Bueno, y esto es fácil decirlo, pero ¿qué significa inclinar nuestro corazón hacia Dios? Yo debo conocer cuáles son los anhelos de Dios en primer lugar, y detectar qué está obstaculizando en lo que Dios desea para mí no se esté cumpliendo. Porque todo lo que Dios desea es gracia potencial. Se transforma en gracia potencial, me explico. Se transforma en gracia potencial, me explico. Cuando Dios te dice que seas prosperado, tú tienes donde apuntar tu fe para prosperar, porque ya Dios lo estableció. Así que ya tienes un fondo al que apuntar tu fe. ¿Ya? Pero cuando desviamos nuestra mirada de Dios, cuando nuestro corazón pierde la sintonía, ahí es cuando no vemos la promesa de Dios y los deseos no se nos dan. El pueblo de Israel lo experimentó y es ejemplo en numerosas oportunidades, ¿cierto? Cuando vemos que la relación de Israel con su pueblo parece como un péndulo. Estamos cerca de Dios y nos va bien, estamos lejos de Dios y nos va mal, lejos y cerca. Estamos cerca de Dios y nos va bien, estamos lejos de Dios y nos va mal, lejos y cerca. Y a veces estaban cerca, pero las circunstancias parecían ir mal. Entonces, ¿qué necesita uno cuando estamos cerca de Dios y las cosas parecen ir mal?
mal, necesitamos creer. Y las cosas parecen ir mal, necesitamos creer. Creer es lo único que podemos hacer. Lo único que nosotros tenemos que hacer para hacer en la imposibilidad de conocer el futuro, en la imposibilidad de manejar los hilos del destino, que es la fe. Los judíos le llaman hilos del destino, que es la fe. Los judíos le llaman la emuná, la fe. Es una emoción activa y vívida en que Dios está con nosotros. Si yo pierdo la emuná, por lo que veo, mi fe, pierdo esa relación con Dios, esa certeza de que Dios, esa relación con Dios, esa certeza de que Dios está ahí, por lo que estoy viendo, por los perros que están ladrando, que se escapó el zoológico, por las deudas, por lo que no está pasando. Entonces, el receptáculo, el vasito, que es el corazón, capaz de recibir esa gracia de Dios, va a ser un impedimento para experimentar o efectuar lo que Dios quiere hacer conmigo. O sea, yo estoy siendo el propio obstáculo para que Dios actúe en mí. Hace poco tuvimos una visita en casa en este diciembre pasado, y una persona muy especial a quien habíamos ayudado antes y se quedó en casa con nosotros, nos acompañó durante casi todo el mes de diciembre. Estábamos finalizando el año, compras para llevar algo de comer a casa, llevarle de comer a mis hijos, a mi esposa y a la invitada que teníamos allí en casa. Mientras yo estaba haciendo esas compras, ya llegando a casa veo que tenía como casi 20, no les miento, 20, se cayó el niño. ¿Qué pasó? Pues tienes 20 llamadas de tu esposa, imagínate. ¿Qué hice? Dejó el horno prendido. Y bueno, pues yo llego ya, ¿qué habrá pasado? Porque es que lo vi casi que fue entrando. Estaban muy alterados dentro de mi casa y había una persona que es gerontóloga que estaba con nosotros también apoyándonos ahí. Y me dice, mire, esta persona está con un ataque impresionante de epilepsia, necesitamos ir a urgencias. Un ataque impresionante de epilepsia, necesitamos ir a urgencias. Pablo, lo estábamos llamando, vos tenías el carro, teníamos que hacer algo. Y tú puedes entender, en la medida en que tu corazón está sintonizado al Espíritu, o está sintonizado y solo estás viendo los problemas del Espíritu, o está sintonizado y solo estás viendo los problemas del mundo, que para ellos en casa esto era un problema médico de una persona que necesitaba atención en una UCI ya, porque era una persona de la salud, y esa persona había perdido la conciencia y estaba haciendo unos movimientos involuntarios muy fuertes. Yo los veo que están batallando con esta persona en el baño social, súper sudando, desesperadas, que el problema era espiritual, y le dije, espíritu, sal de esa mujer comienza a levantarse así, y lo que la estaba atormentando sale. Y le digo, bueno, a comer, y todos nos sentamos a comer. Esto ocurrió, esto es normal, pero nos habla de las dos realidades y de cómo Dios muchas veces tiene soluciones en el espíritu para situaciones que parecen completamente abrumadoras. Pero si tu corazón está tras el reino de Dios y su justicia, buena pregunta, hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que esa sea una inquietud permanente para ti. Eso va a ser muy positivo para que empieces a conectar y a sintonizar con el Señor, con su corazón. Y en determinadas circunstancias vas a con su corazón. Y en determinadas circunstancias vas a utilizar instrumentos, herramientas espirituales, porque vas a entender que hay dos mundos que están ahí. Esta persona había sido prácticamente ya desahuciada, psiquiátrica, con droga psiquiátrica, con
Espíritu, sal de psiquiátrica con espíritu, sal de ella, y ni droga psiquiátrica, nada, y está trabajando, es una persona normal. No estoy diciendo que no existan enfermedades psiquiátricas. Estoy diciendo que su problema era de orden espiritual y no material. Pero si no conoces lo espiritual, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a discernir? ¿Con qué elementos de juicio? Si no conoces el Espíritu, si no hablas y te unes a Él, ¿cómo vas a conocer? ¿Cómo vas a discernir? Cuando Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como tu alma prospera. ¿Qué es pues la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad del alma? Si yo me voy al griego, la palabra que más se relaciona con prosperidad en términos espirituales sería trascendencia. Si bien se puede utilizar en el ámbito espiritual, yo creo que queda mejor o encaja para efectos pedagógicos en el ámbito de la materia, en el ámbito terrenal, prosperar con tu familia, prosperar económicamente, prosperar en tu trabajo, ascender, escalar, etc., etc. Pero cuando hablamos de trascender, no solamente de ascenso material, sino de comprensión en el espíritu. Y los niveles de comprensión en el espíritu, a la par en el espíritu, también es como que la paz es más fácil de alcanzar. De Dios vas a tener más acceso a la paz. La comprensión y la paz van de la mano. Vas comprendiendo y sabes que Dios puede hacer algo en tu vida. Entonces es importante eso, entender que no todo lo que Dios anhela se cumple. Y eso no le quita a lo soberano, porque ahí te interpones tú. Ponemos entre Dios y lo que Él desea. Y lo que Él desea es bueno para ti. Él tiene un deseo muy bueno para cada uno de nosotros. Cuando ciertos anhelos que tenemos en nuestro corazón no coinciden con los de Dios. A todos. Yo creo que no hay creyente al que no le haya pasado esto, en que su deseo no coincida con el de Dios. Obviamente los deseos buenos, es obvio. Y esto pasa mucho. Señor, yo deseo esto, pero ¿por qué no lo tengo? Yo estoy buscándote y todo eso, ¿por qué no lo tengo? Está quien busca su voluntad justo para Dios, o quien busca su voluntad justo para Dios, o quien busca seguir insistiendo en convencer a Dios de algo. Cuando yo pasé por una situación límite en mi vida, donde mi voluntad era que una persona se sanara, y todo iba a estar bien. Yo veo gente sanarse, pues porque ya no se va a sanar. Y oraba para que se sanara, sabiendo que había poder de Dios y que Dios puede sanar, ya lo había visto. Había venido de un viaje desde México, donde vi sanidades físicas maravillosas. Y ahora me tocaba el caso, y bueno, Dios, tú me pones la situación, oro por personas allí afuera en la calle, muchos se sanan. Bueno, ahora me toca en casa, y no voy a hacer la de casa de Herrero hasta donde palo, pues vamos a orar. Y la cosa es que si ella muere, mi deseo era bueno, desear que alguien se sane no es malo, pero Dios tenía otros planes. Yo cumplí con orar, dice, y pondrán manos sobre enfermos y los enfermos, la voluntad de Dios. Sin embargo, en este caso la voluntad de Dios era mucho más alta para comprenderla. Después de este evento, en cada situación complicada que tengo, le pregunto al Señor, ¿cuál es tu voluntad? O cuando veo que con lo que se está manifestando en mi vida de parte de Dios, le digo, Señor, ayúdame a conocer qué es lo que deseas y a que nuestros anhelos coincidan. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que los deseos reales de tu corazón coinciden
es decir, encajan, coinciden, es decir, encajan perfectamente con los deseos de Dios. Y que en la medida en que purificamos nuestros deseos con los anhelos de Dios, más genuinos nos vamos a encontrar frente al espejo. Y eso suena contradictorio, quizás paradójico. Y eso suena contradictorio, quizás paradójico, el hecho de decir, ¿cómo así que entre más hago la voluntad de Dios, más encuentro lo que yo realmente quiero? Pues así suene paradójico es. Porque como Dios no tiene tiempo y espacio, Dios te hizo de una manera única e irrepetible, Él sabe lo que tú anhelas. Y cuando la Escritura dice que Dios concede los deseos del corazón, se refería a los verdaderos deseos del corazón, no a los falsos deseos del corazón. Seamos nosotros entonces los que lo interrumpamos. Padre, gracias te damos por cada persona que ha llegado a este lugar. Bendito sea, Señor. Aquí estamos, Padre, para que por medio de tu palabra seamos edificados, tengamos ese crecimiento, Señor. Tu palabra, si es así, calla, hablando ahora, más si es para edificación. Que no solamente se nos quede como una razón, sino que pase al corazón y a las obras, a las manos. Ayúdanos a poderte expresar. Ayúdanos, manifiesta, derramada por amor para nosotros. Y que las personas que te vean no piensen, mira, allí va un fanático, sino que sepan, allí va alguien que le pasó algo increíble, le pasó algo increíble, le pasó algo. Es raro lo que le pasó, pero algo le pasó. Para que nuestra vida realmente impacte allí afuera, en el nombre de Jesús. Amén. Allí afuera, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, venimos, esto es charla de Biblia, venimos ya finalizando la primera carta a los Corintios, y yo creo que habíamos quedado en el capítulo 14, ¿verdad? Y vamos a empezar el 14, ¿cierto? Muy bien, era para ver si estaban atentos. Ese chiste es tan terrible, pero sigue dando risa. Bien, hablábamos de el escalafón de los dones espirituales, o la comparación entre los dones del Espíritu como carismas supernaturales versus el amor. Todos los carismas del Espíritu que son transitoriamente efímero, transitorio, bueno, que hace parte de la voluntad de Dios, pero que de alguna manera se va a acabar, porque todos los dones del Espíritu están constituidos, o su función principal está dentro de un marco temporal. ¿Me explico? Los dones del Espíritu son temporales. Una profecía que tú recibas de Dios va a ser una profecía para un momento específico. Una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría que recibas del Señor, una oración en lenguas, una interpretación de las mismas, una sanidad, es temporal. Pero ¿cómo que temporal? Dios me sanó una vez del codo, yo nunca me volví a enfermar. Es temporal porque algún día te vas a morir de algo, ¿cierto? A menos que nos toque en vísperas y llegue el Señor en la parucía y nos agarre vivos, como creía el apóstol Pablo, según uno lee por allá en la carta a los tesalonicenses. Pero, aún a pesar de esto, vemos que Pablo contrasta todo el tiempo esos dones maravillosos y supernaturales con una esencia que es el amor. El amor es más que es el amor. El amor es más grande que cualquier don espiritual. Y los mismos, si son utilizados sin caritas, sin amor, esos dones
no tienen sentido y son transitorios. Todo cesará excepto el amor. Entonces, allí dice el apóstol Pablo, terminando la frase del himno o el elogio al amor en Corintios 13, que es la frase pues que eligen muchos matrimonios en las lecturas. Ellos por lo general escogen esta del amor, pero no saben en el aprieto que se están metiendo, porque si uno lee la definición de amor de Corintios 13, que es el máximo del amor, imagínense ustedes, todo lo espera, todo lo cree. Vaya, yo estaba con unos amigos orando hasta las 11:30, 12:30 de la noche, sí, y todo lo cree, y ella dice, yo te dije en el altar, el amor todo lo cree. Vaya, póngalo en práctica, todo lo espera, todo lo perdona. Por eso es que hay que tener cuidado para elegir las frases a las que apuntan. Gradual. Esforzaos por alcanzar la caridad. Aspirad a los dones espirituales. Esto es palabra del Señor. El aspirar a los dones espirituales. Quien hoy venga y nos diga que los dones espirituales son cosa del pasado, que se las venga a ver, que se las venga a ver en 1 Corintios. Que se las venga a ver con la revelación. ¿Cómo puedo yo decir que creo en el canon de las Escrituras? El canon son los libros aceptados y probados alrededor de todo este tiempo, a lo largo, de toda la historia de la Iglesia. Y el contexto, la importancia dentro de los primeros siglos. Y reniegue o rehúse a esto, diga, es que yo le estoy pidiendo a Dios, yo estoy anhelando los dones del Espíritu Santo, yo estoy sirviendo, yo estoy predicando y me gustaría manifestar algún don del Espíritu Santo. No espere esas quimeras, eso no es, esas cosas eran para el pasado, eran para los apóstoles. Entonces, o yo estoy entendiendo mal, o es que tenemos dos Biblias diferentes, o elegimos pasajes de la Biblia que se acoplan más a una medida razonable de fe que otros. Pero la misma persona hable de fe que otros. Pero la misma persona que rehúsa creer en los dones del Espíritu Santo, a su vez afirma que Jesús resucitó. ¿Qué es más difícil? Pregunto. ¿Creer que Jesús resucitó de los creer que Jesús resucitó de los muertos, o creer que Dios te puede dar un don espiritual? ¿Qué es más difícil? ¿Las dos? ¿Alguno pensará las dos? ¿Alguno pensará la resurrección? Pues quizás sí. Porque mucha gente manifiesta dones raros por ahí, no sé. Pero ¿qué me hace prescindir la verdad, algo que nos está diciendo Dios en su palabra, y creer en otra sí? ¿Qué me hace? ¿Qué estoy seleccionando? Pues a quien prefiere no creer en los dones del Espíritu Santo o rechazarlos, no es menos creyente, no es menos iglesia, no es un hijo que en una casa de muchos hijos, siendo hijos de un hombre adinerado, decide vivir en la cochera, en el garaje de la casa, ¿cierto? Decide no comer el carro del padre. No, yo no necesito el carro del padre, yo me voy a ir caminando. Y otro hijo dice, esto es de mi papá, y va y se tira en la cama, abre la nevera, saca, toma, y toma lo que hay en la casa del padre, porque el padre le dijo, ve y toma, esto está, puedes anhelar a esto. Papá, yo quiero manejar el carro. Bueno, tenga la mayoría de edad, yo le pago las clases de conducción. Yo quiero manejar el carro. Bueno, tenga la mayoría de edad, yo le pago las clases de conducción. Y el otro dice, no, yo voy a ir andando en dos corozoos toda la vida. Tú eliges. ¿Quién es más hijo o menos hijo? Ninguno. Uno aprovecha, el otro no. Eso es todo. Entonces, dentro uno aprovecha, el otro no. Eso es todo. Entonces, dentro de la iglesia hay personas que aprovechan, hay personas que simplemente se niegan por creencias, por estructuras mentales, porque es difícil de creer,
pero si por lo menos creen en la resurrección, que es igual de difícil de creer, ok, pero si por lo menos creen en la resurrección, que es igual de difícil de creer, ok, está bien, porque es lo que el Señor nos dice, crean en los dones del Espíritu Santo y obtendrán la salvación, no. Ellos dicen, y confesarán que resucité, es decir, que crean en el Señor que resucitó a los muertos y lo que conocemos como el creer. Indispensable. Puedes andar en corosos o puedes disfrutar de los dones del Espíritu Santo. Y sí que los he visto en medio de personas de todo tipo. Los que llevan mucho tiempo en la fe, los que llegan por primera vez y son abrumados por los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo eventualmente, Dios hace cosas maravillosas. Así que es bueno atender a lo que nos está diciendo acá cuando dice, esforzaos por alcanzar el amor y aspirad a los dones espirituales. Y hace sobre todo, esta expresión sobre todo es por excelencia, hay algo acá, pero hay algo más importante que está sobre todo lo anteriormente dicho. O sea, todo lo anteriormente dicho no es el amor, sino los dones espirituales. ¿Qué es eso? La profecía. ¿Qué es eso? La profecía. Sobre todos los dones, anhelad la profecía. ¿Por qué? Dice él mismo responde. Verso 2. Capítulo 1. Porque el que habla en lengua, capítulo 1. Porque el que habla en lengua, habla a Dios. La oración en lenguas. Recuerdan que hicimos una exposición del don de lenguas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué forma se manifiesta? ¿Qué dicen algunos? ¿Qué dicen otros? ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Y los que dicen otros, ¿cuál es el propósito del don de lenguas? Y para resumir un poco lo que ya anteriormente fue dicho, el don de lenguas es una herramienta sobrenatural para la edificación personal. El don de lenguas es la manera en que lo que yo en mi espíritu, en mi conciencia no sé que es la voluntad de Dios, por ejemplo, tengo un pedagogo, un ayudante que es el Espíritu Santo e intercede por mí aún sin yo saber qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Entonces por eso el apóstol Pablo juega con el don de lenguas y también con la razón. Él dice, yo oro en la razón, pero oro también en lenguas, porque le saco más provecho a no entender. Pero no está diciendo que no se deba orar en lenguas, por el contrario. Porque el que habla en lenguas, habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende. Misteriosas. La palabra misterio es algo que está escondido. El origen es algo que está escondido, ¿no? Entonces la oración en lenguas habla cosas o manifiesta cosas ocultas. ¿Ocultas a qué? A lo sensorial. Pero dice, verso 3, mas el que profetiza habla a los hombres para su edificación. Si ven el sentido de todo esto, la oración en lenguas te conviene a ti, te edifica a ti, habla cosas misteriosas, te conviene a ti, te edifica a ti, habla cosas misteriosas que otros no pueden escuchar, pero la profecía para nada te ayuda a ti. O sea, la profecía no le otorga nada a la persona que profetiza. Le otorga nada a la persona que profetiza, o sea, al profeta. Si el profeta profetiza, ¿qué está ganando para él? Está ganando el amor, ¿cierto? El amor. Si pensamos de manera idealista, pues lo que está ganando es, estoy amando y estoy extendiendo el reino. Estoy amando y estoy extendiendo el reino. Y estoy manifestando la voluntad de Dios en un pasaje de la vida de alguien, ¿cierto? Lo estoy consolando, lo estoy exhortando o lo estoy edificando, que son los tres matices bajo los cuales uno puede examinar una profecía que se cumple. Qué interesante, porque el cuerpo que une a los dones es el amor. ¿Por qué la profecía es más importante? Por la manera en que edifica a otro.
Y porque diríamos también que la sanidad edifica a otros. Si una persona se sana, eso es muy provechoso para la otra persona. No manifiesta necesariamente la voluntad de Dios. Santiago y yo tenemos un amigo en común que él fue sanado de epilepsia. Él sufrió epilepsia toda la niñez y epilepsia. No lo conocía, le tomó sus manos y le dijo: en el nombre de Jesús, tu epilepsia termina, y se sanó. Un buen amigo con el que compartimos muchas historias y muchas cosas, hace ya tiempo que no lo veo. Y él experimentó un don del Espíritu Santo. Pero a la fecha, la última vez que hablé con él fue hace como 2 años, este hombre no está caminando con el Señor. Y él sabe que Dios lo sanó, pero ahí vemos que la profecía, más allá que la sanidad, puede desarrollar, desencadenar un cambio más grande en la vida de una persona, porque es poner de manifiesto la voluntad de Dios para un caso especial en una persona, y eso transforma una vida. Mas el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. 3 principios proféticos. Se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Yo veo muchos de vosotros habléis en lenguas, o sea, que era un don muy generalizado dentro de la iglesia primitiva, el don de lenguas. Pero mejor que profeticéis, profetiza que el que habla en lenguas. Eso sí, a menos que también interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando misterios a Dios en oración en lenguas, y hay otra persona de la misma comunidad, del mismo grupo, congregación, ¿qué pasa? Que ya deja de ser misterio y empieza a ser una revelación. Y todo lo que es revelación de parte de Dios va a edificar, va a consolar o va a exhortar. Y si algo te consuela, te exhorta o te edifica, oración en lenguas y hay interpretación, la sumatoria de esa ecuación es igual a la profecía, o por lo menos a uno de los principios proféticos. Así que, si tenemos estos 2 dones, entonces estos 2 dones trabajando en paralelo, lo digo por lo que he vivido en tantos lugares, el don de interpretación es como que escaseara mucho. Quisiera verlo más a mención que puede dar. Yo les compartía cuando estábamos haciendo, pues como escudriñando los dones del Espíritu, especialmente de interpretación, que conocí una persona que interpretaba y conocí una persona con don de lenguas diferentes, lenguas misteriosas y lenguas vernáculas, lenguas que se hablan actualmente. Y he conocido un puñado de personas con este don, o que este don se despierte, porque recordemos que no es que tenga el don exactamente, pero que este don se manifieste recurrentemente en una persona. Lo he visto en ocasiones, pero como por oleadas, por chispazos, cuando Dios quiere revelar algo. Que si no es bueno. Ajá. Una pregunta, Pablo. Sí. Ahorita que contas la historia de tu amigo, de alguna forma, si Dios, o sea, lo conoce todo, y Él le da la sanidad, enamorándolo, digámoslo así, ¿cierto? Porque en su momento, digamos, le da sanidad y puede que el hombre siga igual su camino y no le da como la profecía, o puede que haya un componente aún, no digo que desconocido para Dios, pero que de alguna forma al tratar de enamorarte puede llegar a esa persona a tomar una decisión de voy por este camino o por este otro, Dios dándote como, pues coge tú, ¿cierto?
Esa pregunta es muy difícil de responder porque la puerta está abierta. Bueno, yo pude hablar con él muchas veces y él tuvo pues la infidencia. Hace algunos años él se comunicó con alguien, él había perdido mi número telefónico y se comunicó con alguien que conocíamos en común y me dijo que había tenido un sueño conmigo donde yo tenía un libro dorado gigantesco y que yo le decía, ven, lee este libro que lo voy a llamar, y nunca lo hizo. Entonces, incluso hasta hubo un sueño, o sea, es decir, hasta tuvo la forma de acercarse, pero no quiso. Algo así como le pasó a Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo, el sacerdote, que a hurtadillas quiso acercarse, pero vemos en el Evangelio que él al final al Evangelio, porque él está en la comitiva que fue al encuentro y a tratar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Nicodemo hizo parte de esa comitiva. Así que para los que de pronto no han hecho la analogía, la relación en ese pasaje, Nicodemo, según la tradición de la iglesia y según este pasaje, Nicodemo sí tuvo una conversión. Bien, dice entonces, yo veo muy bien, verso 5, que vosotros habléis en lenguas, pero mejor que profeticéis. Pues mejor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que también interprete para que la iglesia reciba su edificación. Ahora bien, verso 6, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lenguas, os aprovecharía. Bueno, iba a decir algo antes de esto, en relación a esto que va a decir, que está diciendo el apóstol. Es o que ejercitan el don de lenguas y solamente se autointerpretan, o sea, la persona habla en lenguas y ella misma genera la interpretación de esa lengua. No es que esté mal, pero no es muy confiable. ¿Por qué? Porque el mismo que habla, sin que esto sea como tácito o sea una regla, yo creo que por intuición, por prudencia, deberíamos esperar que si hay alguien que hable en lenguas, así tú puedas interpretar tus lenguas, espera que otro externo interprete tus lenguas para darle validez. Y he visto casos en los que la autointerpretación ha llevado a muy malos entendidos, a errores, a cosas. ¿Por qué? Porque la persona, recordemos que el corazón, cuando está sintonizado con Dios, pues mejor recibe. Cuando está apartado de Dios, tiene el dial obstruido. Entonces, por eso es que es muy importante esto. No que no pueda pasar, no que puede pasar, pero por lo demás es bueno tener en cuenta que la interpretación es bueno que provenga de un tercero y no del que está hablando en lenguas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si hay dos intérpretes en lenguas y coinciden, es maravilloso. Yo lo he visto, dos coincidiendo, escuchar a una persona y decir, oh, mira, está diciendo esto, y la otra persona, dos coincidiendo, escuchar a una persona y decir, oh, mira, está diciendo esto, y la otra persona coincide, no exactamente, pero sí en la idea. Mira, esta persona sufrió un trauma cuando era pequeño, le pasó esto y esto, y el otro dice, sí, esta persona le pasó algo muy duro, eso fue más o menos puntualmente lo mismo, sino que ambos son intérpretes de algo. Eso es lo bonito del don, por eso se llama interpretación de lenguas y no de traducción de lenguas, para no caer en el error. En la interpretación hay una parte subjetiva que entra ahí. Dios utiliza, por ejemplo, en el profeta, dice de profecía, está supeditado, está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a profetizar cuando profetizó por medio de Isaías. Isaías, ¿en qué idioma habló? Isaías habló en el hebreo mezclado con el persa que se hablaba, con el babilonio que se hablaba en épocas de Nabucodonosor. Habló con los elementos culturales,
de su tiempo, con el lenguaje, con las expresiones, con la forma que él era. O sea, la profecía que descendió a Isaías, estaba supeditada a la herramienta, al instrumento, con lo que él sabía, con lo que no sabía, ¿ya? Entonces, una profecía a través de un paisa va a ser en paisa. Una profecía a través de un costeño va a ser en costeño, va a ser en paisa. Una profecía a través de un costeño va a ser en costeño. Una profecía en una persona que tenga muchos elementos lingüísticos, entonces Dios va a decir, bueno, por aquí le voy a poder decir esto y voy a utilizar esta palabra, brum, y se la va a lanzar así. Otro que tenga un lenguaje más arcaico, más tosco, la palabra, brum, y se la va a lanzar así. Otro que tenga un lenguaje más arcaico, más tosco, la profecía va a surgir así, de esa misma manera. Vemos, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles cómo hay profecías implícitas ahí. Pablo tiene profecías en la carta de los romanos, pero también vemos las profecías en Pedro. Apocalipsis tienen los elementos de Juan, ¿cierto? El lenguaje de Juan, lo que él sabía Dios lo utilizaba. Eso significa que el espíritu de profecía está sujeto al profeta. Dios no va a hablar en mandarín a través de ti. Bueno, lo puede hacer por un don de lenguas, pero no les va a hablar en términos de cosas, no, les hablaba en términos de pastores, pero era la palabra de Dios en medio de ellos. Pero si tú de pronto eres una persona que conoce de física, Dios puede lanzar una profecía en los términos de tu conocimiento. Eso significa eso, el instrumento, ¿no? Lo importante es Ahora bien, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase con revelación o con conocimiento, o con profecía o con doctrina? O sea, que llegara el apóstol Pablo a la congregación allá al Istmo de Corintio, allá a dar una charla dominical, y hable ahí, y todos sin entenderle, burra, jarachiti, y hablándole cosas. Gente, wow, tan espiritual, cómo se está conectando con Dios, pero no están entendiendo nada de qué sirve. ¿Qué os aprovecharía profecía o doctrina? Las cosas inanimadas, por ejemplo, la flauta o la cítara, que producen también sonidos, si no los producen con distinción, ¿cómo se conocerá lo que con la se toca? ¿Ustedes recuerdan algunos episodios del famoso y célebre Chavo del Ocho, donde ellos estaban aprendiendo a tocar unas baterías hechas de olletas y de cosas? Una cacofonía, pues. Así sería la iglesia, eso es lo que está diciendo. Como también si la corneta diera un toque indefinido, aquí corneta, la mejor traducción es la trompeta, diera un toque indefinido, ¿quién se preparará para la lucha? O sea, ahí la expresión es shofar, que es el cuerno que ellos utilizan. ¿Quién se preparará para el cuerno que ellos utilizan? ¿Quién se preparará para la lucha? Así también vosotros, si con el don de lenguas no proferís un discurso inteligible, es decir, que tú puedas conocer qué es, ¿cómo se sabrá lo que decís? Conocer qué es, ¿cómo se sabrá lo que decís? Practicidad en estado puro. Seríais como quien habla al aire. Tantas hablas como hay en el mundo, y no hay quien no tenga la suya. Pero si no conozco los significados de las voces, seré para quien me habla un bárbaro, y el que me habla será para mí un bárbaro. Ya pues que sois amantes de los carismas, de los dones del Espíritu, para la edificación de la iglesia. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son una iglesia carismática, ustedes son una iglesia llena, que abunda en los dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué estaba pasando en la congregación? Gracias al incauto, a lo inmadura que era esta iglesia en los dones del Espíritu Santo, y ahí es cuando uno dice y reafirma aquel adagio que dice que no hay mal que por bien no venga.
que nosotros estemos leyendo hoy, siglos después, sobre los dones en una congregación. Estaban varios corrillitos hablando en lenguas, entonces de pronto había un hombre y una mujer inspiradas allá hablando. Uno hablaba como unas cosas extrañas, el otro no entendía alabando a Dios, ambos en un éxtasis, todos allá, y de pronto en este corrillito otros hablando y el otro profetizando, todos allá, y de pronto en este corrillito otros hablando y el otro profetizándole a y de pronto el otro orando por un enfermo. Y en medio de todo eso no había una edificación, porque nadie tenía conocimiento real de lo que allí estaba pasando. O sea, había un desorden de lo que allí estaba pasando. O sea, había un desorden en la orquesta y en ese desorden no hay edificación. Y el desorden no edifica. Y las lenguas sin interpretación, pues sí que menos. Entonces este desorden, este caos, pues sí que menos. Entonces este desorden, este caos, grandioso caos, nos llevó a la exhortación de Pablo, que si bien no les dice que está mal anhelar los dones, sino que todo lo contrario, los anima a que busquen los dones espirituales, les dice, sí anheladlos, pero en orden, y que todo, maravilloso principio para la iglesia. ¿Y cuál es el principio de los dones espirituales? Si no edifican, estorban. Si no edifican, estorban. Los dones no son ni para lucimiento personal, el espíritu no son para demostrar que, salvo que Dios lo permita para eso. Los dones no son, o el don de lenguas por lo menos, queda en este principio evidenciado, el don de lenguas, a menos que no haya un intérprete, va a causar más controversias y polémica que lo que va a edificar y va a ayudar. Que todos empecemos aquí a orar todos en lenguas y llegue una persona nueva, que allá hay unas charlas de Biblia, y llega. Y ahí dice, uy, ¿esta gente qué? ¿Esta gente qué? ¿Dónde reparten lo que los tiene así? Se asusta, y eso que les digo ha pasado. Lo he visto. He visto gente ahuyentada por la falta de sabiduría y por el tacto. Ahora bien, que si tú estás de sabiduría y por el tacto. Ahora bien, que si tú estás en un lugar y llega una persona, digámoslo, afligida por un espíritu, y esa persona empiece a gritar, ya no es problema tuyo, es problema del que se metió a donde no se tenía que meter. Se metió el ladrón a la casa del policía. Ahí no hay nada que hacer. Se metió el ladrón a la casa del policía. Ahí no hay nada que hacer. Es decir, Dios tiene el control, pero nosotros tenemos el control de nuestra prudencia. Dios tiene el control de la unción y de su atmósfera, pero nosotros controlamos. ¿Qué podemos controlar nosotros? Nuestra prudencia. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Seríais como quien habla al aire. Tantas hablas como hay en el mundo y no hay quien no tenga la suya. Pero si no conozco la significación de las voces, seré para quien me habla. Pero ya pues que sois amantes de los carismas, procurad abundar en ellos, pero para edificación de la iglesia. Por eso, el que habla en lenguas, ore para poder interpretar. O si no, ore solo en lenguas. Ore solo en lenguas. Si no lo puede interpretar, ore solo en lenguas. En lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué hacer pues? El apóstol Pablo está ante un dilema. Esto es algo maravilloso que edifica el espíritu, pero después yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Y si yo no entiendo lo que Dios está haciendo, Pablo que era un maestro dice, y si yo no entiendo lo que Dios está haciendo, entonces me paro allá en la iglesia de Éfeso, que voy a dar una charla y les voy a enseñar algo y no saben que no sé. Él tiene que entender. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué hacer pues? Oraré con el espíritu y oraré también con la mente.
Salmodiaré con el espíritu, pero salmodiaré también con la mente, es decir, cantar los salmos. Con la mente, es decir, cantar los salmos. Es decir, la solución salomónica. Orar en lenguas es bueno, pero mi mente no se edifica, pues entonces voy a hacer las dos. Entonces solo voy a hacer las dos. Voy a orar en lenguas y voy a orar en la mente, voy a cantar en lenguas, supongo salmos, y voy a orar en mi idioma racional a Dios. ¿Cómo es? Solo. ¿Cómo es la diferencia entre orar en la mente y orar en el espíritu? Refiriendo específicamente a la oración en lenguas, no a la contemplación. Se está refiriendo a la oración en lenguas, la está orar en el espíritu, porque las lenguas es una intercesión del Espíritu Santo a través de nosotros. Y si algunos se sugestionan Se llama, por ejemplo, los niños cuando están aprendiendo a hablar. Tengo una hija de 1 año y medio y es jeringonzómana, ella todo el tiempo, y es como uno jura que tiene autoridad para decir lo que está diciendo. Va y me señala algo, sale con una jeringonza extraña y me hace la jeringonza y me dice, papá, pues para no repetir acá la jeringonza. Hay muchas prácticas espirituales. Dentro de una rama del gnosticismo se practica el hablar como las jeringonzas. Dentro de una rama del gnosticismo se practica el hablar como las jeringonzas. Del hinduismo, los que intentan despertar la famosa serpiente Kundalini también tienen un tema que se puede confundir con el don carismático oración de lenguas, pero nada que ver el uno con el otro. Siempre el que ora en lenguas, en tanto no haya una interpretación, va a tener que batallar con la inquietud, con la duda de lo que está hablando. Es un reto para el que ora en lenguas. Ahora bien, recuerdo hace años, no recuerdo si Santiago estaba conmigo en ese momento, que nos fuimos a orar a un parque y había una chica que llevaba mucho tiempo yendo a un grupo de jóvenes que precedíamos en ese entonces, y ella vivía obsesionada con el don de lenguas. Y decía, yo anhelo ese don de lenguas, eso me parece tan increíble, tan maravilloso, pero es que yo veo que algunos empiezan a hablar en lenguas tan fácil, y me decía, para lo que están diciendo. ¿Te identificas? Yo creo que ellos están inventando. Yo también puedo decir, y ella hacía su pantomima, pues, jeringósica. Yo le decía, ok, es verdad lo que estás diciendo. Me encanta que seamos razonables y todo lo pongamos, y todo le molesta que cuestionemos eso. Porque quien busca encuentra. Aunque hay ciertas cosas en las que vas a ver que la razón humana llega hasta un límite. La razón humana, olerlo, olfatearlo, pero no lo puede tocar. La razón y la fe no son antagónicas, pero la razón tiene un alcance. Y es bueno utilizarla hasta que más. Vamos a orar. Yo no puedo hacer nada, yo no te puedo aseverar, yo no puedo discernir. Yo he visto dones de lenguas genuinos y otros no, pero no soy quien yo decirle a una persona que no es. Quizás orando en un don no genuino, Dios dice, bueno, démosle a este pues, y pum, y lo ponga a hablar en lenguas, en ese acto de fe. Y son proporcionalmente elaboradas. Hay lenguas que son cánticos. A mí me sorprendió una vez en un retiro espiritual que hicimos en un grupo, donde
una chica que llevaba creo que era la primera vez que asistía, fue un retiro espiritual, alguien se lo pagó, primera vez que asistía, fue un retiro espiritual, alguien se lo pagó, ella estaba como muy desocupada en ese tiempo y accedió y fue a ese retiro. Estábamos hablando de la iglesia de los últimos tiempos, era el retiro, y ella llegó, se paró en primera fila, yo veía que me miraba con cara de pocos amigos, como cosa rara, y bueno, terminada, como cosa rara, y bueno, terminada la reunión, hay una pequeña liberación, y yo ya vi que me veía con más amabilidad. Después de esto, en la segunda charla, esta mujer estaba ahí también, sentada adelante, con su libretica, ya no estaba garabateando, sino que ya estaba anotando cositas. Y en esa charla, alguien comenzó a hacer una oración. La charla tenía de oración. Y esa mujer cae al piso y comienza a cantar. Comienza a cantar en un idioma, en un lenguaje desconocido. Como en Santiago también hicimos unos pinitos. Alcancé a entender algunas palabras que esa chica cantando y no sabía. Entonces alguien la grabó y yo después le pedí a esa persona que había grabado, por favor, envíame la grabación de esta chica. En la noche, pues muy formalmente me la envía y comencé ya con diccionario en mano, con el cuadernito con el que yo ya dentro de lo que cantaba, había un 40% de hebreo bíblico. Una mujer que sabía español, no sé si sabe inglés, pero hebreo por supuesto que no. Y lo que decía era algo muy bonito. Quizás una persona interpreta una jeringonza ahí, pero aquí hay un idioma, que quizás no es un idioma muy, muy común o no muy estudiado, y está hablando ese idioma. Y eso me llenó de tanta alegría, que fue un regalo para mí, porque yo venía en ese tiempo estudiando mucho sobre el don de lenguas, preguntándole mucho a Dios, y me sale esto de sopapo, y fue maravilloso pues tenerlo. Entonces hay muchos tipos de sopapo, y fue maravilloso pues tenerlo. Entonces hay muchos tipos de lenguas. Volviendo al caso de esta chica, la del parque, entonces nos sentamos y comenzamos a orar, y ella, ore, ya llevamos como 2 horas, yo estaba cansado, yo había dado una charla ahí en ese restaurante, yo me quería ir ya a casa. Yo estaba cansado, yo había dado una charla ahí en ese restaurante, yo me quería ir ya a casa, pero vi que ella estaba demasiado, sí, no solo intensa, y decía, yo no se iba a parar de ahí. Y de repente esta mujer empezó a temblar. Empezaron a temblar las manos, y ella seguía orando, Dios. Yo le decía, bueno, el Espíritu está sobre ti. Y esa mujer estaba feliz por lo que estaba sintiendo. Y que no te distraigas por la sensación que estás teniendo en este momento. Te distraer, decir, mira Dios, ¿qué es esto? Gracias Dios, esto tan maravilloso. Sigue con lo que querías, el objeto del por qué estás acá. ¿Cuál es tu objetivo acá? Orar en lenguas. Y yo, ora, y no sé qué decir. Y por lo menos ya sabes que Dios está contigo. Habla. Eso que tú crees, comenzó a hablar, siguió como un vietnamita. De ahí saqué lo del vietnamita. Y siguió y no la podía parar. Y ella quería decir algo en castellano, me decía, baby, y seguía hablando así. Y Dios puede hacer eso también. Entonces yo creo que ella pudo identificar en ese tiempo que el don de lenguas venía acompañado de una experiencia como interior, más bien exterior, como esa presencia, pero cuando no hay esa presencia, entonces no hay oración en lenguas, no, y ese es el peligro. Entonces siempre vamos a tener que tener un acto de fe ahí, la oración en lenguas, a menos que haya una experiencia en ese orden, pero siempre tu fe va a estar siendo a prueba. Yo muchas veces orando a solas con el Señor, haciendo lo que dice el apóstol Pablo, hablando en la mente y hablando en el espíritu. Yo me he sentido con Pablo hablando en la mente y hablando en el espíritu. Yo me he sentido como un completo tonto.
les confieso, y yo qué estoy haciendo, yo qué estoy diciendo. Entonces mi mente me dice, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es esto? Y comencé a hacer la práctica. Tengo esta necesidad, Señor, que he identificado aplicando todos tus principios, y he identificado que esta necesidad no es una necesidad caprichosa. Voy a meditar en esta necesidad y voy a orar en lenguas. Y después veo cómo Dios responde a eso. Incluso muy rápido. Cómo se manifiesta la respuesta muy rápida. Y voy entendiendo entonces que el problema no es entender las lenguas, sino confianzando en su confianza. Y es impresionante porque las lenguas es una forma de orar en lo que nosotros no conocemos de Dios, pero que Él sí. Y si viene interpretación, pues bueno, ahí ya está más fácil, ahí no tienes que aplicar la fe porque dudan. Coincidiendo en lo mismo, dicen, pero sí será. Y esa duda es buena siempre. ¿Qué hacer pues? Oraré con el espíritu, oraré también con la mente. Salmodiaré con el espíritu, oraré también con la mente. Salmodiaré con el espíritu, pero salmodiaré también con la mente. Pues si tú das gracias a Dios en espíritu, ¿cómo podrá decir amén a tu acción de gracias el simple asistente? Esto nos lleva a entender algo de la iglesia primitiva. Y que ahora se manifiesta, por ejemplo, en muchas iglesias o en muchas confesiones de fe, también dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, la celebración eucarística, el amén de la misa, dentro de la Eucaristía, la celebración eucarística, el amén. Ese amén no está ahí porque sí. Es cuando la asamblea, la iglesia, escuchaba una verdad de Dios, una verdad de fe. Ese amén era una forma de incorporarla a mi vida. Amén es llevar la palabra de Dios y comérmela, tragármela, incorporarla, hacerla parte mía. Amén no es, sí, estoy de acuerdo. Amén no es una muletilla. Amén no es decir lo que todos hacen, porque yo nunca sé, entonces repito después de todos, digo amén. Amén no es muletilla. Amén no es algo que simplemente está por tradición. El amén tiene un significado muy grande. Es mi espíritu está de acuerdo con eso y por lo tanto parte de mi vida, me apodero de eso y ahora con mi amén hago eso parte de mi vida. Por eso es que Jesús dice que Él es el amén. ¿Han escuchado esa palabra cuando dice el amén en Apocalipsis? Él es logos de Dios, el amén, el que se hace real en tu vida. Entonces cuando tú digas amén, en el espíritu y en conciencia, eso que está ahí, que es palabra de Dios, tú lo estás trayendo a tu vida para que se haga material. Ese es el propósito. Es interactuar con la palabra de Dios, con una palabra que es viva. Entonces por eso dice el apóstol Pablo. ¿Tú cómo vas a decir amén si no sabes a qué decir amén? ¿Cómo vas a incorporar una verdad que no sabes qué verdad estás incorporando? Eso es como le dicen, no, dígale un número 1 al 10. Y uno por allá incauto, 10, se ganó la lavada de los platos. Es más o menos eso lo que está tratando de decir. O sea, te edificará si tú no sepas qué es. Pero el otro va a decir, habla pues el vietnamita. Y el otro dice, amén, 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 al que está orando en lengua. ¿Amén a qué? ¿No sabes? Porque no sabe lo que dices, tú muy bien darás gracias, pero el otro no se edifica. Verso 18, de que hablo en lenguas más que vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 10 palabras con sentido para instruir a otros a decir 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el juicio. Hermanos, no seáis niños en el juicio,
Sed párvulos solo en la malicia. O sea, seamos niños para pensar bien de todo el mundo. Los niños por lo general piensan bien de todo el mundo, por eso es fácil engañarlos. Todo el mundo, por eso es fácil engañarlos. Yo le digo a mi hijo que me dé la sobremesa, que yo mañana le voy a regalar un carro de bomberos y él feliz me la va a dar. Porque no hay malicia. Porque no hay malicia. Dice, sed párvulos en la malicia, qué bello eso, pero adultos en el juicio, Está escrito hablaré a este pueblo, y ni así me entenderán, dice el Señor. De suerte que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía no es para los infieles, sino para los que... Hagamos pues que la iglesia toda se haya reunida en un lugar y que todos hablan en lenguas, más o menos el ejemplo que estaba poniendo ahorita. Si entraren no iniciados o infieles, o sea, no creyentes, vean aquí, vamos a la reunión, no dirán que estáis locos, pero si todos, entraría algún infiel, juzgado por todos, los secretos de su corazón quedarán puestos al manifiesto. Y cayendo de hinojos, adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía es más una señal para el incrédulo que las lenguas. La profecía, porque revelando el corazón de una persona que no cree, venga, ¿y por qué sabe esto? No exponer su corazón, porque Dios no expone a las personas, Dios es amoroso, pero exponiendo su corazón, le dice algo de su corazón, no tiene que ser algo detallado, pero la persona sabe, dice, definitivamente aquí está Dios. Un hombre con el que caminé mucho tiempo, tenía algunas asignaturas en escuelas teológicas. Su conversión fue muy curiosa porque él estaba en una reunión para ingenieros en un hotel. En ese hotel hay auditorios, puertas corredizas, entonces se van abriendo y se van ampliando. Y él fue pues como a su conferencia de ingenieros, normal. De repente la charla se empezó a tornar un tanto extraña y él decía, pues, ¿por qué esta charla tan rara? Y este hombre, ¿por qué está hablando de su... ¿Y qué es esto? ¿En qué momento va a hablar de ingeniería? Resulta que el hombre se fue quedando, pues, no siendo más. Y al final, pues el que está dando la conferencia dice, el que tenga alguna necesidad, pase al frente, que Dios puede ayudarle a su vida. Y él dijo, ¿este tipo qué? Y él no pasó al frente. Pero dijo, ¿este tipo qué? Y él no pasó al frente. Pero este hombre, porque estaban en mesas, el auditorio eran como en mesas, este hombre pasa a donde estaba el que estaba dando la charla llorando por las personas, va donde él, le pregunta el nombre y le toma su mano y le dice, mira, tú haces esto. Le pregunta el nombre y le toma su mano y le dice, mira, tú haces esto y lo otro. Él no solo era ingeniero, él hacía otras cositas más indelicadas, aparte de que era ingeniero. Y le dice, tú tienes estos y estos amigos. Ese hombre era extranjero, no era de la misma nacionalidad. Tienes estos y estos amigos. Ese hombre era extranjero, no era de la misma nacionalidad. Tu vida va a cambiar por completo, tú vas a hablar de Dios. ¿Este tipo qué? Años después, ese hombre se convirtió en un predicador. Increíble.
Fue a dañar la conferencia y mire, llegó allá, se equivocó el salón del lado, el salón de ingenieros. Él se equivocó de conferencia. A nosotros hace algunos años, conferencia en un lugar por la Loma del Escobero, un centro como de conferencias, convenciones que hay arriba. Y las charlas empezaban como a las 9 de la mañana. Terminamos la charla, era sobre el mundo espiritual. Me acuerdo que Guillermo estaba dando casi todas las charlas, yo di como dos nada más. Y de pronto yo veía que una mujer miraba a todos y era como desconcertada y pasábamos una libretica, ella era apuntando y ella miraba. Y como para una media mañana que tomábamos ahí, ella se me acerca a mí porque yo había una de las charlas y me dice, venga, ¿y a qué horas es que vamos a hablar de la convergencia astrológica y de algo así? Yo le dije, ¿qué es? No, ¿dónde? Que muéstreme su cronograma. Y era un salón que tenían al lado donde iban a dar esa charla y al final decidió quedarse en esa y esa mujer recibió algo de Dios ahí ese día. Fue algo maravilloso. Al final decidió quedarse en esa y esa mujer recibió algo de Dios ahí ese día. Fue algo maravilloso. Otro esos gratos errores donde Dios manifiesta su voluntad. De suerte que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía no es para los infieles, sino para los creyentes. Supongamos incrédulos, mientras que la profecía no es para los infieles, sino para los creyentes. Supongamos pues que la iglesia toda se haya reunida en un lugar y que todas hablan en lenguas. Si entraren no creyentes, no dirían que estáis locos, pero profetizando todos, entrare algún infiel y no iniciado, se sentirá arguido de todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán de manifiesto, y cayendo de hinojos adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Y eso fue. Y esos casos se ven. Verso 26. ¿Qué pues decir, hermanos? Tenga cada uno su salmo, tenga su instrucción, tenga su revelación, tenga su discurso en lenguas, tenga su interpretación, pero que todo sea para la edificación. Ese es el principio. Si no edifica, mejor guárdelo, o edifíquese a sí mismo. Si alguno ha de hablar en lenguas, sea en turno, y uno interprete, no él mismo. Miren que el principio es claro. Y uno interprete. ¿Puede haber interpretación de una sola persona? Sí, pero es mejor que sea, lo ideal es que sea de la otra manera. Si no hubiera intérprete, guarde silencio y hable para sí mismo y para Dios. O sea, contemplación. Para Dios. O sea, contemplación. Cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3. Y los otros juzguen. ¿Qué es el juicio? El juicio es un acto. ¿Qué es el juicio? El juicio es un acto racional, es un acto de la razón, por los cuales nosotros evaluamos que toda profecía consuele, exhorte y edifique, y esté sintonizada a lo que es el grueso, de los principios de Dios, porque ninguna profecía en nombre de Dios puede contradecir lo que él mismo ha dicho. Puede decir, por allá un tipo dijo que sabía cuál era la fecha exacta y profetizó y creó todo un movimiento, toda una secta, diciendo que sabía cuándo ha sido revelado. Y este hombre llegó y muchas personas, compró una casa grandísima, una mansión en Estados Unidos. Esta mansión la llenaron unas personas expectantes, todos los periódicos diciendo, miren esas personas que están diciendo. Claro, eso llegó a la prensa, llegaron muchas personas a ver eso para atacar a la fe y la creencia en Dios y en la Biblia, etcétera, etcétera. Y efectivamente no llegó. Pero ya sabemos de antemano que nuestro Señor dijo, la hora, ni el día ni la hora, nadie la sabe. Solo el Padre. Alguien le dice, ¿cuál es el día y la hora? Y uno dice, no, espera un momento. Si el Señor dice
que nadie sabe el día y la hora y solo el Padre que está en los cielos. Si usted me está diciendo eso, entonces me está contradiciendo lo que dice acá. Bueno, no le puedo creer. Entonces ya después le pusieron un parche 2.0. No, lo que quisimos decir es que él sí vino, pero vino en forma aparente, en forma espiritual. Y todavía sigue ese movimiento para que investigue. ¿Cuál es? Todavía sigue ahí pululando, creyendo que lo que falta es otra movida que está en Apocalipsis, pero que eso ya ocurrió. Claro, porque si no, se cae. Entonces, por eso hay que juzgar por la razón. Dice: cuanto a los profetas que habléis dos sentado, tuviere una revelación, cállese el primero. Cállese el primero, es decir, espere. Porque uno a uno podéis profetizar todos, a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. A fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. El tema es de orden, no simplemente de orden. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guárdense como dice la ley. Esto lo dejo de tarea para que lo interpreten. Si hubiera mayoría de hombres, se explicaría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la comunidad, en las comunidades, sabemos que la iglesia primitiva se desprende de las sinagogas. Era muy similar, no a finales del primer siglo, diríamos que cuando apenas estábamos en el primer concilio de Jerusalén, cuando apenas se estaban desarrollando los diferentes tipos de ministerios o oficios dentro de la iglesia, donde estaban los diáconos, donde estaban los presbíteros o los ancianos, donde estaban los obispos, ellos toman la forma de las asambleas o de las sinagogas. ¿Ya? En las sinagogas, habían sinagogas para hombres, sinagogas para mujeres, mientras que en la iglesia, hombres y mujeres acudían a un mismo lugar. Entonces, ¿cómo zanjar esos problemas mientras la iglesia revelando? Porque la iglesia fue creciendo e incorporando formas dentro de la comunidad conforme iban surgiendo problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí estamos juntos, hombres y mujeres. Entonces, los hombres van a ser ministros de la palabra, las mujeres van a escuchar y las mujeres se van a encargar de hacer otro tipo de labores. Entonces, en la asamblea general, las mujeres no hablaban, salvo que también tenemos casos donde llegaban profetisas, pero no a la asamblea como tal, no a la reunión de la partición del pan, sino en otro tipo de asamblea. Asamblea como tal, no a la reunión de la partición del pan, sino en otro tipo de asambleas. Las mujeres también se encargaban de los catecúmenos, por ejemplo. ¿Qué eran los catecúmenos? Eran las personas que llegaban, por ejemplo, a la asamblea principal y eran tocadas por Dios. Entonces, habían mujeres que se encargaban, tocadas por Dios. Entonces, habían mujeres que se encargaban como diaconisas y esa persona que llegaba, que había sido tocada por Dios, decían, bueno, yo quiero conocer más. Y esas mujeres también los tomaban y hacían una preparación, y a los niños y a los jóvenes. Hacían como una especie de catequesis, ¿ya? Previo al bautismo. Entonces había un oficio y había un orden. Pero como el apóstol Pablo no está hablando del oficio de las mujeres, sino del oficio de los hombres, entonces uno lee una parte y no conoce la otra por la historia, y dice, ay no, miren esto, es que Pablo era un misógino, o algo así. Donde demuestran por este pasaje este tipo de cosas. Pero porque te están vendiendo una porción donde Pablo está hablando del orden de la iglesia y la asamblea general, pero no de la otra parte que hacían, por ejemplo, cada persona. Los ancianos, por ejemplo, hacían otra cosa. Los ancianos de las iglesias, ancianos entendemos después por unos textos que se llaman la didaje o la instrucción en griego,
y también por las cartas apostólicas, que ellos se encargaban muchas veces de orar por los enfermos. Los ancianos, cuando las personas estaban enfermas, habían un grupo de ancianos donde las personas iban y oraban, y no eran los que hablaban en las asambleas, por ejemplo. Entonces todos iban teniendo un parte y una función. Entonces dice lo siguiente, pero también tenemos otros pasajes, por ejemplo, donde dice que habían unas mujeres que profetizaban. Habían 3 hermanas que tenían el don de profecía e iban de iglesia a iglesia a profetizar la voluntad del don de profecía e iban de iglesia a iglesia a profetizar la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces tenían su tiempo para la profecía. Entonces Dios no le daba el don a las mujeres de profecía. Ahí están, y está en la Biblia. Entonces, bajo el contexto histórico es supremamente importante. Entonces, bajo el contexto histórico es supremamente importante, bajo otros pasajes también y otros elementos adyacentes dentro de la cultura y dentro de la historia que nos llevan a comprender mejor las cosas antes de arrojar un juicio simplemente por lo que me parece acá. Imagínense yo leer la expresión de Jesús cuando dice que si una parte de tu cuerpo te hiciere pecar, córtatela. La mayoría no tendríamos pelo solamente. Boca, manos, ojos, entre otros. Pero el problema, imagínense si hubiéramos llevado esa interpretación, digamos un padre de la iglesia de nombre Orígenes, que se castró a sí mismo porque llevó eso al extremo. Digo, lo que está flojo que se caiga y acabamos con el problema. Y así lo hizo. Y por eso, dentro de los anales de la iglesia, sus textos son considerados muy valiosos, pero no alcanzó el estatus de padre de la iglesia porque, aun a pesar de sus escritos tan magníficos del Evangelio, llevando hasta el extremo algo que no era así. Era mejor huir del pecado que cortarse lo que creía que lo estaba haciendo pecar o que lo estaba llevando a ser tentado. ¿Acaso creéis que la palabra del Señor ha tenido origen en vosotros o que solo a vosotros ha sido comunicada? Si alguno cree ser profeta o estar dotado de algún don del Espíritu, reconocerá que esto que os escribo es precepto del Señor. Qué trampa la que les puso. Habla el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le revela y mediante esa revelación él les comunica. Y dice, bueno, si usted cree que es profeta y no está de acuerdo con esto, está demostrando que no lo es. No lo desconoce, será desconocido si desconoce este principio. Así que, hermanos míos, aspirad al don de profecía y no estorbéis hablar en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Aquí se ve la parte blanda y amorosa del apóstol Pablo. Miren, oren en lenguas, pero en orden. El que profetice, en orden. Que no esté por allá una mujer profetizando y diciendo, interrumpiendo la asamblea, Dios me dice que sobrevendrá sobre Corinto un maleficio, y el otro estaba ahí predicando y el otro empieza a hablar en lenguas cuando ella empieza a hacer eso y no hay necesidad. Hágalo en orden, dejen que el Espíritu fluya, pero ustedes tienen la potestad del orden. Y eso es maravilloso. Habrá ocasiones en las que el Espíritu Santo emerja y no exista un control. Puede ocurrir, pero no es lo usual, ni es a lo que le tenemos que apuntar. Aspirad al don de profecía. Impresionante. Voy a leer simplemente más o menos como hasta la mitad, porque esta parte considero es supremamente importante, ya rematando la carta. Os traigo a la memoria, hermanos, el evangelio que os he predicado, la buena noticia que les he predicado, que habéis recibido, tenéis firmes. El evangelio que he recibido, en el que os mantenéis firmes,
y por el cual sois salvos. Si los retenéis tal como yo se los anuncié, a no ser que hayáis creído en vano. Pues miren una síntesis apostólica del Evangelio. A mí me gustaría saber qué es el Evangelio. Sí, el Evangelio